Hay un documento que dieron ayer a conocer dos entidades muy respetables, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Centro Juan 23, que son dos entidades ligadas a la Iglesia Católica y que siempre dan muestras de mucha responsabilidad en los asuntos que atañen a la sociedad. Esas dos entidades, la Madre y Maestra y el Centro Juan 23, están haciendo un ejercicio de darle seguimiento al cumplimiento de la Declaración Jurada de Patrimonio, reglamentada por la Ley 311-14. Es la ley, eso es lo que dice la ley. Entonces, los legisladores aprueban la ley en un ejercicio de allante para que después esos mismos políticos digan: las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana son las más transparentes porque han aprobado muchas leyes para la transparencia. Sí, han aprobado leyes, ¿verdad? Y no han cumplido ni una sola. Pero el caso más extremo es el de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio, aprobada y promulgada en el 2014. ¿Qué resulta? Que estas dos entidades, la Madre y Maestra y el Centro Juan 23, le están dando seguimiento al cumplimiento de esa ley, más bien al incumplimiento. ¿Cómo? Valiéndose de la ley 200-04 de libre acceso a la información pública, les requieren información sobre la marcha de la aplicación de esta ley a la Cámara de Cuentas y a la Procuraduría General de la República y a la Tesorería también. Esa ley dice que cuando un funcionario asume, en 30 días calendario tiene que presentar una declaración jurada de bienes, y si no la presenta, tiene una cantidad de sanciones, comenzando porque no le pueden pagar. Pero además, después de que terminan las funciones, en un mes también, en 30 días calendario, tiene que presentar otra declaración. Y resulta que hay 3,000 y pico, 3,601 servidores públicos y ex servidores que no han cumplido con la ley de declaración jurada de patrimonio. Señores, 3,601. ¿Por qué? Porque estas dos entidades, Madre y Maestra y Centro Juan 23, piden constantemente cuántos han presentado la declaración, cuántos no la han presentado. Entonces, ¿cuántos reportes le ha hecho la Cámara de Cuentas a la Procuraduría? Y la Tesorería, ¿le está pagando o no les está pagando? Y resulta que nada de eso se está haciendo. De esos 3,000 y pico, ya ese dato lo dieron en estos días, pero este informe tiene una cantidad de detalles importantísimos. 1,839 son funcionarios y exfuncionarios de los ayuntamientos municipales y 1,689 de los distritos municipales. Entonces, eso es el 98%. Señora, aquí un 2% de los funcionarios municipales cumple con esa ley, que tiene sanciones. Ahora, lo interesante es cómo estas entidades han ido siguiéndole los pasos a todo lo que debe suceder y no ha sucedido, todo lo que hay que hacer y no se ha hecho. Entonces, le da seguimiento a las auditorías que la Cámara de Cuentas le tiene que hacer a las declaraciones de bienes, que no las hace. ¿Para qué una declaración de bienes si no hay una auditoría para comprobar que lo que está declarando ese funcionario es la verdad? Y así, con una serie de comunicaciones a las que le han tenido que dar respuesta, resulta que no, que pueden seguir haciendo lo que les da la gana, porque no hay ningún interés de las entidades oficiales de hacer que esa ley se cumpla. Entonces,
dicen estos centros que se destaca que el régimen de consecuencia es inexistente y la arbitrariedad pasa a ser la verdadera norma de comportamiento a los ojos de todos aquellos que asumen la ley como letra muerta. Dice, la impunidad parlamentaria impera en la medida en que ni siquiera se abrió investigación por presunción legítima de enriquecimiento ilícito, lo que está contemplado en esa ley. Por violación a los artículos 14 y 19 de la ley 311-14 y al numeral 3 del artículo 146 de la Constitución. Y así va dando cada detalle de los incumplimientos y la falta de acción de organismos como la Cámara de Cuentas, como la Procuraduría General de la República y como la Tesorería Nacional. Hay que tomar en cuenta, Uchi, que el informe destaca, por ejemplo, que cerca de 70 diputados no habían presentado su declaración jurada 68, de bienes al momento en que se publicó este informe, que hace un par de semanas. Llama la atención sobre este asunto porque los legisladores aprueban las leyes que ellos mismos incumplen. Es como el tema que acabamos de comentar hace un momento. Tenemos una clase política que aprueba leyes que pretenden que sean otros los que las cumplan, porque para ellos simplemente son letra muerta. Este informe es sumamente interesante porque llama la atención sobre la importancia de la declaración jurada de patrimonio. ¿Para qué un funcionario público hace una declaración jurada si posteriormente quienes están llamados a ejercer el control sobre los bienes que tienen estos funcionarios no ejecutan acciones que les permitan contrastar si lo que esa persona declaró es correcto o no? Ahora tenemos a la vuelta de la esquina el inicio del juicio preliminar del caso Odebrecht. Gran parte de las pruebas que está utilizando el Ministerio Público tienen como soporte una falsedad en escritura pública que está basada en una declaración jurada de patrimonio que no se corresponde con los bienes que posteriormente la Procuraduría ha podido identificar a esas personas, entre ellos varios exfuncionarios públicos y políticos conocidos y un empresario como Ángel Rondón, que todos sabemos ya quién es a partir de este caso. Entonces, la declaración jurada de patrimonio tiene un fin muy importante y es que se pueda verificar que no haya corrupción, que no haya enriquecimiento ilícito, que no haya prevaricación a través de las instituciones del Estado, porque se regula lo que usted declara como patrimonio y posteriormente las autoridades a través de un método posiblemente aleatorio o relacionado con denuncias públicas o la veeduría que tienen que hacer, entonces decide contrastar esa información y a partir de ahí determinar si usted está declarando lo correcto o no. Y menciona el caso de Odebrecht y creo que es importante decirlo, que ya se pautó fecha, Uchi, para el próximo 6 de julio de la apertura del juicio preliminar del caso Odebrecht. Estamos pendientes de este caso, aunque la expectativa está centrada en la posibilidad de que el juez Ortega sea recusado. Y esto porque ya conoció la fase de instrucción del proceso y entonces se entiende que es muy probable que varios de los imputados lo rechacen como el juez que conocerá esta fase, lo que retrasará un poco más en nuestro país. Me parece, Amelia, que le están pichando blandito a los acusados. Le están poniendo defectos al expediente para que sea fácil de abatir. El presidente de la Suprema Corte no sabe que ese juez no puede, que ya trató una parte del expediente, no puede tratar la siguiente fase. Parte del proceso. Entonces, ¿por qué lo pone? Él trató de explicar, pero él no lo explicó. Él no dio una explicación entendible de por qué lo puso otra vez si la ley es clara. No. Ese expediente le van a poner todos los defectos que puedan ponerle para que los abogados de los imputados lo puedan vencer. Hay que decir que en este caso no es el expediente, es el proceso. Sí. Es el proceso. Sí, correcto. Es el proceso que se va a encontrar con esa primera etapa y yo creo que es crónica de una muerte anunciada. O sea, eso es evidente que ahí habrá una parte que iniciará con la recusación de este juez y que traerá como consecuencia que haya que retrasar para que se designe otro juez. Vamos a ver qué pasa con este caso que genera tanta expectativa en nuestro país.
el caso Odebrecht es el caso de corrupción más importante que hemos tenido en los tribunales en los últimos años. Y históricamente no hemos tenido sanciones y lo que hemos tenido es muchísima impunidad en la justicia dominicana. Este no puede ser un ejemplo más. El ejemplo que tiene que darse con ese caso es a la inversa, es una ciudadanía que se mantenga firme, vigilante con cada una de las etapas de este proceso, una ciudadanía que sigue exigiendo que haya una transformación con relación a la forma en la que opera la justicia, una ciudadanía que exija que el Procurador General de la República continúe la investigación con relación al tema de las sobrevaluaciones, que por cierto dice la Cámara de Cuentas que ya le queda muy poco, que ahora le faltan unos túneles y unas cosas que tienen que hacerlo de noche. Pues ojalá y amanezcan, pero que salgan a camino con ese asunto. O sea, tenemos más de un año esperando esas auditorías a las obras de Odebrecht. Pero si los ciudadanos dominicanos se duermen y entienden que este pleito lo debieron ganar en enero del 2017, después de que se conoció el caso en diciembre del 16, estamos mal. Esta es una lucha constante que depende de la persistencia de cada uno de los ciudadanos de este país, porque lo mejor que le puede pasar a todo el que esté involucrado en esta red es que la gente se duerma y que la gente se cruce de brazos y diga, es que bueno, eso dura mucho. Bueno, construir cuesta. Bueno, construir ciudadanía cuesta, porque algunos construyen y le va muy bien. Sí. Construir ciudadanía y construir su institucionalidad cuesta tiempo y cuesta sobre todo entrega de los ciudadanos dominicanos. Y entonces tenemos que estar vigilantes porque aquí falta gente. Es difícil pensar que solo esas 7 personas están involucradas en la red que Odebrecht instaló en República Dominicana físicamente. Porque hay que decir que trasladó su departamento de operaciones estructuradas hacia el territorio dominicano. Cuesta mucho pensar que solo 7 personas son las responsables de este caso. Hay que exigir al Ministerio Público que continúe las investigaciones y exigirle a la justicia dominicana que sancione conforme las pruebas que se le presenten, pero que aquí no haya impunidad. Y sobre todo, en un ambiente en que las expectativas del pueblo dominicano difícilmente puedan ponerse en la oportunidad que dan unas elecciones que hay dentro de 2 años, con partidos que no se muestran comprometidos con estas cosas y digamos un expresidente que lo que está diciendo ahora frente a la disposición de la Junta Central Electoral es que para él no hay ni junta, ni autoridad, ni ley, y que para adelante que va. Bueno. Entonces, cada paso en todos estos tiempos nos indica que solo los ciudadanos podemos defendernos a nosotros mismos, que nadie nos va a defender, que nadie está en esa disposición y nadie tiene ese interés. Entonces, por eso, frente a las agresiones repetidas de ayer contra el Campamento Verde en Santiago, ojalá cada santiaguero asuma ese desafío y vaya pacíficamente a reclamar justicia independiente para el fin de la impunidad.